Bienvenidos, bienvenidas a todos y a cada uno de ustedes. Mi nombre es Lucas Sánchez, voy a decir unas breves palabras a propósito de la presentación del libro, en nombre de Pólvora Editorial. Este libro que nos convoca, que es El Circuito del Desapego, de nuestra querida autora Katia Araujo. Voy a comenzar agradeciendo a Ideas por recibirnos hoy aquí, a Felipe Kusen, quien desde un inicio estuvo siempre muy entusiasmado con la idea de que presentáramos el libro aquí en Ideas. A Katia por haber confiado en el trabajo de Pólvora Editorial, a Juan Pablo Luna y a Constanza Michelson por acompañarnos hoy con sus comentarios sobre el libro. A ustedes también por asistir hoy. El Circuito del Desapego, Neoliberalismo, Democratización y Lazo Social es el segundo libro publicado de la colección Ciencias Sociales que dirige mi amigo y socio en Pólvora, Víctor Saldaña. Lo aprovecho de saludar a él también por el excelente trabajo que está realizando en esta colección. Esta es una colección que nace en el 2019, que busca constituirse en una superficie de articulación entre lectores y autores que posibilite la emergencia de nuevas interpretaciones sobre nuestro presente. Asumimos que la teoría social debe afrontar el desafío de volver inteligibles las dinámicas que marcan el devenir del sujeto en un contexto donde la aceleración eclipsa el sentido. Apostamos entonces por abrazar la lentitud de la producción teórica como un gesto que interrumpe la saturación semiótica del capitalismo y su constante exigencia de actualidad. En este sentido, el Circuito del Desapego no solo se cocinó a fuego lento desde un punto de vista editorial, sino que también refleja una síntesis del trabajo de Katia, de investigación de alrededor de 20 años, donde se reelaboran muchos de los resultados que ha venido trabajando durante harto tiempo, viendo qué cosas han ido cambiando con el tiempo y cuáles se han ido fortaleciendo también. Me parece entonces que este libro responde al espíritu de la colección, estamos muy felices por eso. Voy a presentar ahora a quienes nos acompañan hoy. Ambos tienen un amplio recorrido, por lo que seré muy breve en la presentación de nuestros comentaristas. Juan Pablo Luna es doctor en Ciencia Política por la Universidad de North California y profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Actualmente investiga sobre la relación entre la desigualdad, la capacidad del Estado, el crimen organizado y la ciudadanía democrática en Latinoamérica. Ha publicado numerosos artículos en revistas y libros, y su libro más reciente es Democracia Muerta, Chile, América Latina y un modelo estallado. Nos acompaña también hoy Constanza Michelson, amiga, escritora y psicoanalista, autora de numerosos libros donde aborda los cambios de la subjetividad a partir de las transformaciones sociales del último tiempo. Escribe en varios medios de comunicación y es directora de la revista cultural Barbarie Pensar con Otros. Su último libro se titula Nostalgia del Desastre y fue publicado el año pasado. Los dejo entonces con Juan Pablo y gracias por esta bella asistencia. Eso. Bueno, muchas gracias por el privilegio de presentar este libro. El privilegio es doble en el sentido de que yo creo que fue en la pandemia, ¿no? Que unos colegas con los cuales editamos una serie sobre Latinoamérica, política y sociedad en América Latina, post estallido, me preguntaron, bueno, ¿qué se puede publicar respecto a lo que está pasando en Chile? Desde una perspectiva de sociología política. Y me acuerdo, digamos, que inmediatamente pensé en Katia y hablamos de producir este libro, también con el objetivo de poder exportar de alguna manera esta noción que hoy cristaliza en este libro en español del Circuito del Desapego y hacerla disponible a un público más amplio que lamentablemente muchas veces estudia América Latina sin leer español, ¿no? Y esa era un poco también la idea de esa invitación a Katia, digamos, de que pudiera ser leída por un público
que usualmente no... hoy con inteligencia artificial es más fácil, pero en ese momento todavía era más difícil hacer accesible este tipo de producción a colegas que estaban interesados en pensar qué estaba pasando en Chile, qué estaba pasando en América Latina desde el punto de vista de la sociología. Y es genial ver este libro hoy hecho y puesto a disposición al público chileno, que es como dice Katia, y creo que en eso uno también se siente interpretado, el público para el cual uno piensa, ¿no? Y para el cual uno trata de producir y al cual trata eventualmente de llegar. Así que nada, felicitaciones, es genial que Pólvora se haya encargado, digamos, de hacer este texto disponible. La edición está excelente, yo me lo leí todo de nuevo, volví a encontrar cosas y volví a sorprenderme con cosas que había leído, digamos, pero que están puestas de una manera en este libro que vale mucho la pena, valió la pena recuperar y vale la pena, digamos, poner en esta sistematización que Katia hace, digamos, de esta tesis del circuito del desapego. Yo no voy a contar mucho y spoilear mucho del argumento, pero básicamente el libro lo que discute es, esto no es anomia, ¿sí? Esto no es modernización capitalista, ¿sí? Lo que vemos en Chile. Esto es, y puede ser interpretado desde esta imagen de un circuito del desapego que tiene 4 etapas o 4 momentos, aunque la tesis nunca es lineal, aunque estos momentos puedan alternar en la secuencia, en el orden, ¿sí? Pero que tienen que ver por un lado con la desmesura, ¿sí? Por otro con el desencanto, por otro con la irritación o las irritaciones que van generando, digamos, choque de alguna manera entre desmesura y desencanto, y finalmente por el desapego, ¿sí? Y al llegar, digamos, al desapego, también ahí hay un esfuerzo, digamos, de conceptualizar qué es esto, digamos, que al mismo tiempo es bastante intangible, que es bastante problemático en el momento de definir claramente, aunque Katia lo hace y lo intenta en este texto. Y algo que a mí me parece también muy interesante, es algo que llega al final del libro, que es en el momento de trabajar esta tesis del desapego, ella también identifica 4 subvariantes del desapego. Hay distintas formas de estar desapegado, y y esto lo iba a decir al final, pero lo digo ahora, hay como una intuición de que estas 4 variantes de desapego se distribuyen de forma diferente entre grupos sociales, entre generaciones. Yo no sé si son etapas de la vida o son generaciones, digamos, como cohortes, y creo que eso está por ser explorado. Pero tampoco el desapego, digamos, es uno solo, son varios, y de alguna forma en conjunto explican el lío en el que estamos, ¿no? Como sociedad, como sociedad política. Cada una de estas etapas está sistematizada en el libro, cada una tiene un capítulo, tiene una serie de evidencia que viene de 8 estudios que respaldan, digamos, cada uno de estos momentos en términos empíricos. Hay ejemplos de distintas cosas que ilustran, digamos, la desmesura, el desencanto, la irritación y finalmente las variantes del desapego. ¿Por qué es importante este libro y por qué es importante, digamos, esta formulación? Me parece para el momento que hoy estamos viviendo. Esto Katia lo ha dicho y lo ha reiterado, pero me parece importante subrayarlo. Es porque permite explicar por qué tenemos en Chile al mismo tiempo hoy una sociedad mucho más politizada, ¿no? que en el pasado, y a su vez una política que no le hace sentido a la sociedad, ¿no? Entonces, esa contradicción o esa dislocación, ¿no? entre una sociedad más politizada, pero al mismo tiempo una política
que no logra enraizar, que no logra hablarle a la sociedad, que no logra interpretar a la sociedad o vertebrar el descontento o de alguna forma mitigar el desapego, ¿sí? Es parte de lo que esta tesis permite explicar o interpretar de mejor manera. También esto permite entender, y me parece que es muy importante dado el tenor del debate electoral en el que estamos metidos, por qué Chile no está polarizado, ¿no? Y por qué esta tesis de la polarización, digamos, que hoy vemos cundir en términos del análisis de la campaña electoral, el análisis de la política contemporánea en Chile, tiene problemas en términos de interpretar bien lo que está pasando en esta sociedad, ¿no? La polarización es más bien un esquema, un frame que viene impuesto más bien desde arriba, pero que hace poco sentido, ¿sí? Cuando uno hace pie y da cuenta de la evidencia y de la interpretación que nos presenta el circuito del desapego. También es algo que me encontré en esta lectura y que no había, en lo cual no había reparado en la anterior. Hay una explicación muy linda de por qué en Chile se confunde tanto autoridad con autoritarismo, ¿no? En el contexto de esta sociedad. Esto puede explicar, digamos, la elección en ciernes, digamos, o el resultado de la elección en ciernes, pero también puede explicar, o por lo menos a mí me permitió pensar de otra manera en algo que me molestó mucho durante la pandemia en Chile, que de alguna forma yo decidí buscar trabajo fuera de Chile durante la pandemia. Y en parte fue por, esto es como bien íntimo, digamos, pero, y no sé si alguna vez lo he dicho, digamos, pero fue en reacción a la satisfacción que generaba en esta sociedad lo bien que nos habíamos comportado durante la pandemia. A mí me pareció increíble, digamos, tener que pedir permiso en una comisaría virtual para ir al supermercado, ¿sí? Me violentaba todo el tiempo, ¿sí? Y al mismo tiempo me sentía completamente fuera de lugar cuando escuchaba a mis compatriotas chilenos decir, puta, somos súper ordenados, lo estamos haciendo súper bien, ¿no? No hay nadie que esté manejando la pandemia como nosotros. Eso a mí me dijo, puta, quiero seguir viviendo en esta sociedad, quiero pasar una nueva pandemia en esta sociedad, donde es necesario este nivel de autoritarismo para poder ejercer, comportarnos ordenadamente ante una emergencia como la pandemia. Y eso lo encontré en esta lectura y no lo había visto en la lectura anterior, y creo que hay claves acá para entender también ese malentendido, y ese tipo de malentendido me parece también tiene que ver mucho con cómo está discurriendo esta campaña electoral y probablemente lo que vamos a empezar a vivir a partir de el próximo ciclo de gobierno. Pablo, perdona que te interrumpa, es que hay un público fiel, pero que está bajo la lluvia. Entonces sí, no sé si se podrá juntar un par de personas para ir ahí, o sea, una caritaría que se controló el niño, eso aquí, pero aquí quizás hay un... Aquí sentado. Perdona, pero es que... Sí, es que ya está demasiado famosa la carrera y el salón se va a repetir. ¿Sí también? No, pero aquí... Hay lugar. Acá. No, pareciera que... Ordenado. Manda el orden. ¿Seguimos? Sí. Sigamos, sí. ¿Hay lugar acá?
Y acá grande también. Yo creo que la descripción y por qué a mí me hace sentido y me hace sentir como muy interpretado, en términos, digamos, más abstractos de lo que se plantea en el libro, aunque está insinuado, digamos, en distintos pasajes, es, bueno, en realidad en la sociedad chilena no hay sociedad, ¿no? No hay sociedad, no hay bienes públicos, ¿sí? Lo público, digamos, se nos ha refugiado cada vez más cerca de lo privado. Y en ese contexto, y esto tiene que ver con mi formación profesional, que yo sé que a Katia le molesta que los cientistas políticos muchas veces tratemos siempre de pensar esto desde lo institucional, donde no hay sociedad, donde no hay bienes públicos, es imposible anclar la política, es imposible anclar instituciones, ¿no? Que gobiernen, que generen orden legítimo en una sociedad libre y abierta. Y uno, digamos, leyendo los ejemplos, leyendo los testimonios que aparecen en el libro, se siente parte de esto, ¿no? Se siente parte de, o encuentra, digamos, en su vida personal, de nuevo, situaciones similares, ¿no? Situaciones similares y recurrentes. Yo recuerdo, porque yo vivo en una zona rural, hace 15 años teníamos unos problemas enormes por internet. Traté de organizar a mis vecinos para proveer una sociedad colectiva, una solución colectiva. Mandé un mail como a 60 personas, ¿sí? Recibí 3 respuestas, 2 de esas respuestas eran: no te metas en esto, te van a cagar. ¿Sí? Te van a cagar, vas a salir para atrás, ¿no? Yo traté de hacer algo con el agua, ¿no? Y con los canales de riego. Estoy pagando las consecuencias todavía, no te metas, ¿no? Cada uno se puso su internet de muy mala calidad, carísima, ¿sí? Y listo, ¿no? Y uno encuentra esto en Chile todo el tiempo, es muy chileno en mi, por lo menos, experiencia como extranjero, y acá hay mucho de esto. Uno puede encontrar ejemplos de el ciclo del desapego en la academia también, ¿no? En cómo funciona la academia hoy en Chile, en cómo tenemos un sistema de incentivos y de desmesura que eventualmente también nos lleva eventualmente a la irritación y eventualmente con posterioridad al desapego. Están esas mismas lógicas, digamos, de competencia, de resentimiento, de frustración y eventualmente de salirse, ¿no? De distintas maneras, mediante distintos tipos de mecanismos. El oligarca, digamos, dice, ¿sabes con quién estás hablando? El pobre dice, ¿y a mí qué mierda me importa?, ¿no? Ahí hay una democratización de relaciones sociales, pero también hay una, y esto es lo que argumenta O'Donnell, hay una reafirmación de la desigualdad, ¿no? Entonces hay una democratización de las relaciones sociales en términos simbólicos, en términos de aspiración, pero que creo que, y esto es lo que explica, digamos, quiero ponerlo en los términos de Katia, la irritación y el desencanto, ¿sí?, que topa sistemáticamente con problemas para materializarse, ¿no? En este sentido, el Guatón de Gasco, por ejemplo, yo escuché a Katia el otro día hablar del Guatón de Gasco. Para mí es un caso súper emblemático, digamos, de este fenómeno. Está bien, la pasa mal, se viraliza en redes sociales, ¿sí? Pero en cierto sentido esto es las armas de los pobres de Scott, ¿no? Lo funamos, todos nos reímos de él, probablemente no sale a la calle por un mes, ¿sí?
pero el Guatón de Gasco sigue viviendo su vida y la gente que intentó bañarse en el lago sigue viviendo su vida, que es una vida donde probablemente no pueda bañarse en el lago como se baña el Guatón de Gasco. Entonces creo que ahí hay un juego que todavía me parece da más da para interpretar un poquito más en términos de cómo se produce ese desencanto, cómo se produce la irritación. 4 preguntas breves. ¿Cuán chileno es esto? ¿Sí? Katia al final del libro empieza, digamos, como a insinúa, digamos, que esto no es tan chileno como parece. ¿Sí? Yo creo que una próxima etapa de esta investigación es, bueno, ¿cuánto viaja este argumento? ¿Sí? Y yo creo que tengo sensaciones ambiguas ahí, ¿no? Lo segundo, ¿qué pasa con el Estado? Se habla de sociedad y de política. Yo creo que una de las claves para entender el Chile actual es la crisis de Estado, que eventualmente vertebraba sociedad y política en el pasado, donde hay un Estado en crisis, ¿sí? Y no hay casi, digamos, referencia a qué pasa con el Estado, ¿no? El Estado, digamos, como eventualmente, obviamente eso tiene que ver con el neoliberalismo, tiene que ver con la transformación económica e institucional del país, pero creo que ahí hay una clave para entender otras claves de la irritación y del desapego que yo intentaría trabajar en próximas iteraciones. Es claro que al terminar el libro no se queda, la política no puede con esto, ¿no? La política no puede hacer sentido en esta sociedad, ¿no? Lo otro que es claro es que la sociedad tampoco, ¿no? Y esa es la trampa del desapego, ¿no? Entonces, esto es casi como un camino sin retorno. Hay retorno por dónde, cómo se cortocircuita el circuito del desapego, ¿sí? Uno no lo ve, y como a mí siempre me piden soluciones y visiones optimistas, te las traspaso. Y si no se sale de acá, digamos, y si esa dislocación es más bien estructural, bueno, cómo discurre y qué es lo que tenemos por delante y qué es posible, digamos, esperar desde este diagnóstico de los años que vienen y que se nos vienen. Eso, muchas gracias. Me quedé pensando en otro ejemplo. Hola, primero, muchas gracias por la invitación, Katia, y felicitaciones. Me quedé pensando en el ejemplo de la película de la salchicha, ¿la vieron? También. O sea, todo fracasa porque no quieren pasar 7 lucas, digamos, después de todo el trabajo. Pero también pensaba, bueno, o sea, hay algo de Chile que tiene que ver con eso, pero como dice una amiga mía que vivió mucho tiempo en Argentina, me dijo una vez muy impresionada, dijo, oye, los argentinos se cagan entre ellos todo el tiempo, pero se les olvida y siguen siendo amigos después, como que es normal dentro del vínculo también, cagáis entre ellos, así que bueno. Yo escribí algo, así que voy con eso. Este libro es valioso por múltiples razones, no solo por su contenido, sino también por los fundamentos que lo respaldan. Está sostenido en una investigación rigurosa y ofrece palabras ahí donde de otro modo solo habría el terreno resbaladizo de la opinión. Y ya lo sabía Karl Kraus en los albores del siglo XX, cuando aparecían los primeros periódicos de masa, justo después de la Primera Guerra Mundial. Y decía, la opinión es la fábrica de frases hechas, esas que, con el tono de la certeza, pueden arruinar la democracia, inflamar los odios, y hasta, decía él, las frases hechas pueden poner en marcha una guerra. La historia muestra que no exageraba. Ocurre que ciertos fenómenos, entre ellos la opinión, no solo comentan el mundo ni lo reflejan, sino que lo producen. Ahí están las encuestas presidenciales, por ejemplo, para ir a algo que está tan presente estos días. Yo me pregunto si las encuestas presidenciales orientan la deliberación, o hoy día como funcionan, más bien inducen. Lo mismo que las redes sociales, que convierten la conversación en una cosa, en un proceso mimético, ¿no? Copión.
En este escenario, detener la inercia y tomar los fenómenos sociales como pregunta antes de decir algo no es un gesto menor. Es el verdadero aporte al esfuerzo colectivo por pensar, por buscar palabras y después diseñar herramientas de intervención. Y esa secuencia que suena muy evidente, me parece que hoy día es casi un lujo en el orden comunicacional y político en el que vivimos. Se repite mucho la fórmula el pensamiento crítico. Se dice que hay que enseñarlo, a los niños también, que hay que tener pensamiento crítico, como si fuese un bien de consumo y una credencial. Pero, ¿quién critica la crítica? También la crítica puede volverse totalizante bajo el régimen de la opinología. Está lleno de diagnósticos que reducen el mundo únicamente a su fractura, ver solo lo roto, como si todo hubiera marchado bien y de repente, como yo peleo con algún amigo, se cruzó el capitalismo y ahí estuvo mal, pero antes estaba bien. Entonces, así la crítica se convierte en abstracción, víctimas y culpables absolutos alineados en un teatro de obviedades. Lo que se pierde en este juego es la complejidad, pero sobre todo se alimenta un nihilismo que no es ajeno a nuestros males actuales. Romper siempre es más fácil que reparar. Hay crítica que en vez de pensar, evade, esquiva la densidad de los procesos y la responsabilidad de los propios intelectuales en reproducir lo mismo que denuncian. Un pensamiento crítico no se posee, se padece. Cuando una inquietud se transforma en un deseo de comprender algo que deja de ser obvio de repente. Hay un autor que se llama Laurent de Sutter, que escribe sobre la crítica y lo formula con precisión. Dice, quizás lo que hace falta más que crítica es una clínica, porque la clínica no pontifica, sino que la clínica se trata de escuchar, y además de agacharse, viene de la clínica de los enfermos. Hay que agacharse para auscultar al paciente. O sea, además un acto de humildad, ¿no? De bajar la cabeza. Hago este rodeo primero para señalar que el trabajo de Katia Araujo, de tomarse la molestia de investigar y demorarse en eso 20 años, ahora me entero, tiene justamente esa cualidad. Araujo llama circuito del desapego un proceso compuesto por 4 experiencias, desmesura, desencanto, irritación y desapego, que no se suceden linealmente, sino que circulan y se retroalimentan, no es lineal, como decía Juan Pablo. La idea del circuito es decisiva porque muestra cómo una sociedad puede quedar atrapada en dinámicas que se repiten y que se intensifican desgastando el lazo social y no ofrecen salida, son circulares. El contexto chileno lo hace especialmente revelador. Aquí voy a repetir algunas cosas que ya dijo Juan Pablo, porque se cruzan 2 grandes fuerzas históricas, la instalación temprana y radical del neoliberalismo y al mismo tiempo el empuje democratizador que amplió horizontes de igualdad y autonomía, esa mezcla. Esa conjunción, lejos de resolverse en una síntesis armónica, genera tensiones inéditas. Individuos más autónomos y conscientes de sus derechos, pero también más exigidos y más solos frente al riesgo y más propensos a retirarse de lo común. Lo interesante de este circuito es que introduce otro tiempo en la reflexión. Este libro no se agota en los eventos contingentes, ni en el estallido, ni en la política inmediata, sino que sigue procesos sociales que se incuban lentamente. Y lo decisivo, al menos para mí, porque Katia es mitad socióloga, mitad psicoanalista, así que a mí este lado también me importa mucho cómo lo mete en todo esto. Lo decisivo, al menos para mí, quizá por oficio, pero también, o sea, por oficio de psicoanalista, pero también porque creo que cuidar la democracia exige reconocerlo, es que en estos procesos todos estamos implicados. No hay acá una idea de ciudadanía demonizada ni tampoco idealizada. Acá, en estos estudios, se incluye el error, la fragilidad, lo que solemos llamar la condición humana. Está por todas partes en sus estudios. Es verdad que las teorías hablan, pero los hechos rara vez les hacen caso. Por eso este libro rastrea la actualidad en lo que llamo microdramas. Por ejemplo, habla del dilema del último asiento en el metro, el chaqueteo en la oficina. Todas esas escenas mínimas que dicen algo sobre la civilidad, sobre la tensión generacional, sobre si acaso hay o no hay comunidad o qué significa eso, o la competencia, y dicen mucho más a veces que los discursos, que son microdramas. A mí me gusta recordar una vieja historia bíblica, que a mí me parece que la Biblia se puede leer como un tratado de psicología, y es la siguiente, es la de Noé. Porque después del diluvio, ¿se acuerdan? Vino la promesa de Dios del nunca más. También Dios dijo nunca más, al menos yo nunca más. No sé ustedes, pero yo nunca más voy a destruir el mundo. Y la primera tragedia política postdiluviana no nació de un cataclismo, sino de un escándalo doméstico, un microdrama. Noé vivió no sé cuántos años, como 900 y tantos años, y en todos esos años descubrió la vid y también la embriaguez. Y un día, borracho, se cayó al suelo desnudo, se le destapó todo.
Y se acercó a su hijo Cam, que lo vio, y en lugar de cubrirlo, fue a llamar a los hermanos. Por morbo, burla, simple descuido, no sabemos. Como sea, estaban todos los hermanos ahí con el papá y lo taparon. Y al despertar Noé se enojó, se puso moralista además, como a veces cuando la gente se enoja, ¿no? Se le echa la culpa al otro y se pone moralista. Y maldice no a Cam solamente, a su hijo, sino que a todo su linaje. Y dijo, toda tu descendencia va a ser un pueblo de servidumbre de los pueblos de tus hermanos, o sea, por los siglos de los siglos. Es decir, primera tragedia política, quiénes van a ser los esclavos y quiénes no, y todo por el señor papá curado. Con esto quiero decir que hacer sociología o política sin contar con las pasiones humanas, sin atender esas pequeñas tramas, es como tapar el sol con un dedo. Otra sutileza decisiva de esta propuesta es reconocer que el circuito del desapego no es un capricho, ni estupidez, ni ignorancia de las personas. Es un gesto protector ante la realidad, es un mecanismo de defensa. Los mecanismos de defensa, como sabemos en psicoanálisis, no se desmontan por decreto y menos por política, ni por inteligencia menos. Solo se aflojan cuando hay algo que puede ocupar su lugar, cuando hay algo que da menos miedo, cuando uno encuentra otro mecanismo. Ante el malestar, dice Katia en su estudio, una de las formas que tomó a fines de la primera década de los 2000, el malestar social, fue bajo la forma de la indignación, que funciona como un modo de no ver la propia implicación también. Ese gesto es un gesto de desresponsabilización que a la vez espejea otro proceso de desresponsabilización, que es el de la política, que empieza a ser incapaz de responder a las fracturas severas que la modernización dejó a su paso. Fracturas muy concretas, y es como, a propósito de la vida cotidiana, que a veces no tiene mucho sentido, es como un puzzle, ¿no? Vivir en Chile. Hay mucha gente que no puede llegar a fin de mes, pero también sobrevivir a las listas de espera o conciliar trabajo y crianza, hay un desajuste enorme entre esas cosas. Y por supuesto que la erosión de la confianza en la acción política, al menos la formal, no es sorprendente. Y se instala la idea de que cada uno tiene que arreglársela ante una realidad que realmente no tiene sentido a ratos. Me acuerdo de un estudio, no me acuerdo cuál era, pero que fue antes del estallido, no sé si se acuerdan, que decía que ya la gente desconfiaba de todo, menos de sí misma. Fantástica la gente. Dicen que no hay autoestima y todo eso. Solo confío en mí. Lo social ya era un campo de batalla. Parte, me parece, de la respuesta progresista a esta desconfianza, que nunca ha sido fácil, y es como digamos, es el conflicto de la vida entera, la relación entre el uno y el otro, ¿no? Psicológicamente todo el asunto está, o el crecer psicológicamente es salir de la indiferenciación, entender que yo soy yo y tú eres tú, parece obvio pero no lo es decir, la diferencia psicológica no está en los ojos, no porque yo te vea a ti ahí, es que estamos diferenciados, ¿no? La regresión siempre es mezclar, la paranoia es sentir, es confundirse con otros, esa es la indiferenciación psicológica. Y la diferenciación es una cuestión que cuesta, por eso siempre le estamos echando la culpa a otro, es decir, es difícil hacer esas distinciones. Entonces, en el espacio entre uno y otro, la humanidad siempre ha puesto algo ahí, no sé, los antiguos ponían las leyes de la hospitalidad, que hay que acordarse que las leyes de la hospitalidad igual tienen la misma raíz que hostilidad. Nunca nada es sin riesgo, sin miedo, sin algo, digamos, sin paranoia. Hay momentos sociales donde eso se acentúa, digamos, hay momentos de fusión, que son el carnaval, o momentos donde entre tú y yo somos todos lo mismo, todos hermanos, como pasó en el estallido a ratos, ¿no? Nos dimos las manos, estamos todos juntos, no saltemos nunca más hasta pasado mañana. O los amigos en una mesa hasta que llega la hora de pagar la cuenta y de nuevo se acabó el... Quiero decir con esto que nunca ha sido fácil la relación o qué poner entre tú y yo, que puede ser una I, una O, una paranoia, una bomba, no sé, distintas cosas, ¿no? ¿Y qué hizo, en mi opinión, un poco las ideas progresistas en el último tiempo? Fue poner protocolos, estandarizar lo que hay entre tú y yo, ¿no? Me acuerdo de un equipo de trabajo con el que estuve en algún momento. Ellos mismos trabajaban, este equipo de trabajo trabajaba mediando conflictos ajenos, digamos, mediadores. Y contaban que habían decidido aplicar todos estos protocolos, digamos, de todas las cosas buenas, de género, de buen trato, de esto y lo otro. Y lo que ellos contaban, que lo que había empezado a ocurrir es que se había instalado una especie de paranoia cruzada entre ellos. Y de pasar de 0 denuncias, digamos, que antes nadie se atrevía a hacerlas, pasaron a
un montón de denuncias y decían, la persona que era encargada de tomarlas, decían, o sea, el 70% son cosas que denuncian, no sé, la vida misma, la condición humana, me habló fuerte, me habló un poco feo, etc. Es como si en ese entremedio, a propósito de la desconfianza, algo ocurre con nuestros lenguajes o algo ocurre que es difícil, porque nunca está resuelto, insisto, poder lidiar con algo que no se resuelve de una vez y para siempre, sino que cada vez requiere un esfuerzo de hacer algo con eso. Parece que eso da susto, o no sé, y se pone protocolo para evitar el conflicto. Años después de la publicación original de esta investigación, yo diría que el diagnóstico de Katia no se atenúa, sino que se profundiza, y quizá la respuesta ya no solo en Chile, ya no es solo la cosa de los protocolos para lidiar con esta desconfianza, sino que hay un anhelo que se desplaza, como ya lo decían, hacia formas de autoritarismo. Da la impresión que lo que antes ya se llamaba fatiga democrática, hoy día se vuelve una fractura abierta. Yo leí por ahí, no me acuerdo, es que este año era la primera vez que desde los 2000 el número de países autocráticos ha superado al de los democráticos. Siempre la cantidad de personas que viven bajo una democracia son menos que los que no, pero parece que la cosa, los países que basculan hacia un lado o del otro, esta vez como que el peso se fue hacia lo autocrático, ya está cargado hacia allá. Y además creo que hay algo más, que la narrativa de la crisis democrática, la pregunta de por la fragilidad democrática, ya no es solamente esa inquietud y tampoco es solamente patrimonio de los extremos, sino que hay un montón, y uno escucha cada vez más políticos e intelectuales de todo el espectro político, que empiezan a cuestionar la eficacia de la democracia. Dicen, igual es lenta, ineficaz, está sobrevalorada, esta democracia en realidad nunca ha sido democracia, ¿no? Hay un filósofo francés que se llama Michel Fossel, que tiene un libro que se llama Recaídas, y él lo que hace en ese libro es que empieza a buscar en la prensa de los años 30, en los medios, qué es lo que se decía sobre la democracia, y él encuentra también que desde todo el espectro político empieza a haber una incomodidad con la democracia, se empieza a cuestionar que sea un sistema viable, ¿no? Y por intelectuales, digamos, no por personas, digamos, que uno tildaría como de exageradas o extremistas o cosas así. O sea, él decía, antes de los autoritarismos y los totalitarismos peligrosos, pareciera ser que hay una especie como de, no sé cómo decirlo, como de duda respecto de la democracia, duda por lo menos. Hoy parece suceder algo similar, porque no encontramos mecanismos, parece, para legitimar nuevas formas de autoridad, aquello que Araujo reclama como esencial. Muchas sociedades podrían quedar expuestas a derivas autoritarias que prometen algún tipo de orden. En todo caso, quiero decir que esto parece ser un problema viejo, digamos, no es lineal. Hace poco, en un encuentro de filosofía que me invitaron ahí, Manuel de Trinidad, algo hablé sobre los borderline, y se me acercó un colega tuyo argentino y me dijo, tenés que leer el libro 8 de la República de Platón, si querés leer ahí algo sobre los borderline. Dije, voy a leerlo, por supuesto. Y es súper interesante lo que hace ahí Platón, porque hace su propio circuito, no sé si el desapego de la catástrofe, y va asociando una subjetividad a cada uno de esos momentos también. Y dice así, sobre sus 4 estados que él describe. Para él, para Platón, la aristocracia, ¿no? El gobierno del sabio es el ideal. Sería como un orden así sostenido por el hombre justo que rige su alma con la razón. Habría que creer en la razón. Es una ficción desde luego. Porque cuando ese equilibrio se agrieta, el relevo de ese gobierno lo toma la timocracia, dice. Y ahí que manda el honor militar. Y ahí el sujeto es el sujeto orgulloso, ambicioso, disciplinado, pero sin pensamiento. Y dice, como el honor no paga cuentas, o no lo dice, yo le puse honor, pero como el honor no paga cuentas, lo militar acaba rindiéndose a la riqueza. De ahí la oligarquía, el régimen de los ricos, con su hombre calculador que teme perder lo acumulado y reduce la vida a la contabilidad. Pero la desigualdad rompe. Y entonces irrumpe la democracia, ¿no? Por esa crisis multicolor, ruidosa, con su hombre disperso que confunde libertad a veces con capricho y se pierde en todos los placeres. Y ahí, digamos, la pregunta es por la autoridad. Del exceso democrático, dice Platón, nace lo peor, la tiranía, poder de solo uno, y este es el borderline que decía ahí tu colega también. El alma de tirano, esclavo de sus deseos sin freno, gobierno de un loco dominado por miedo y la desconfianza.
Así se encadenan los regímenes, pero lo que en verdad se desnuda, me parece, en este catálogo del carácter humano, son precisamente, el carácter humano y sus respuestas. Con esto quiero decir que pareciera ser que esta cosa de los ciclos no es tan nuevo. El psicoanalista Donald Winnicott lo intuía, le escribió varias veces que la democracia es algo que nos cansa, lo queremos pero nos cansa, y porque es de algún modo una religión de adultos, es sin dioses. Cada cierto tiempo, los mismos fieles arruinan el templo. Para él, para Winnicott, una ciudadanía mínimamente democrática debía ser ligeramente depresiva. Depresiva para él no es la depresión clínica, sino que lo depresivo tiene que ver con la capacidad de hacer duelos, es decir, con crecer. ¿Qué significa crecer psicológicamente? Aceptar verdades a medio camino, cuotas de desengaño, la imposibilidad de paraíso. Cuidar lo que hay sin sacrificarlo en nombre de futuros con mayúscula. La democracia precisamente no promete plenitud, promete una difícil convivencia con la falta y con diferencia. Pero ese temple subjetivo para la democracia, que ya es difícil para cualquier ser humano y nunca está logrado por completo, como les decía, nunca crecemos del todo psicológicamente, se erosiona en una cultura de desmesura y aceleración, donde los individuos estamos sobrecargados, irritados, ansiosos de soluciones inmediatas, poco dispuestos también a aceptar límites. Y a ellos se suman fallas estructurales muy importantes, lo que algunos han llamado ya la detención del ascensor social. Y cuando que se detenga el ascensor es como, a mí me parece que tiene que ver con la detención del tiempo. ¿Qué pasa si el tiempo se detiene? La lucha empieza a ser por el espacio. Si un ascensor ya no va a ninguna parte, ¿qué es lo que empieza a pasar en el ascensor? Empieza la asfixia y empiezan los golpes por el espacio, porque no se puede respirar. Ya no importa cómo te llamas tú o cómo me llamo yo, sino que yo quiero mi lugar, ¿no? Si no hay tiempo, si no hay a dónde ir, la lucha es por el espacio. Parece que es una fórmula también. Que es una fórmula en la psicología, ¿no? A veces lo que uno hace también terapéuticamente es rehabilitar la función del tiempo, hay que ir a alguna parte, ¿no? Bueno, lo que algunos llaman detención del ascensor social, y un sistema democrático, que ya lo han dicho, que le ha costado encontrar un mecanismo para lograr acuerdos que se traduzcan en intervenciones y políticas fecundas. La democracia no puede ser solo una palabra y unos protocolos, tiene que funcionar, es decir, eso es una responsabilidad política. En mi opinión hay una crisis del lenguaje justamente para los conflictos, porque cuando no se pueden nombrar, cuando no hay conflicto, no es que haya paz, hay violencia. Me gusta recordar esta idea de que, esto lo decía una escritora, Carolina Sanín, recordar cómo partió la guerra de Troya, ¿se acuerdan? ¿No? Parte con un matrimonio donde no se invita a la discordia, a la diosa de la discordia. No invita a la discordia y luego, bueno, todo lo demás, digamos, la manzana y la guerra. En la clínica, eso a veces se llama lo borderline, justamente, cuando no existe la capacidad para hacer algo entre tú y yo en el conflicto. La vida hecha, entonces, queda de puro sobresalto, estallidos, dilemas que no se traducen en conflictos pensables ni abordables. Hay otra autora que se llama Cynthia Fleury, que es psicoanalista y es filósofa también. Hace este mismo diagnóstico, lo lleva a la ciudad y a sus instituciones. Y ella advierte que el resentimiento y el dolor no elaborado es veneno para la democracia, porque fija a las personas en la herida y los arrastra a la venganza. Por cierto, lo que los griegos le tenían más miedo, la cosa del nunca parar, digamos, del ojo por ojo, y que nada interrumpe ese circuito. Y de ahí su propuesta de instituciones de cuidado democrático, instituciones de memoria, reparación, palabra, todas esas cosas, instituciones que no humillen, para empezar, programas que promuevan, yo pensaba en esto más bien, programas de televisión, por ejemplo, que tengan una disposición que promuevan el debate y no las trincheras. ¿Se han fijado cómo están hechos a veces los programas de debate también en elecciones? 30 segundos para cada uno, es imposible formular un conflicto y una idea bajo esa disposición. Pensar la ciudad y la democracia en este sentido también como un trabajo terapéutico, como un modo de sanar. ¿Y por qué? Porque hay que reconocer, y este es el punto cero, que el humano, ya les decía, y voy a insistir en ese punto, el ser humano no crece psicológicamente de manera obvia, sino que vamos en un ir y venir de regresiones psicológicas siempre, ¿no? Somos un poco locos, por decirlo así, ¿no? Y bueno, hay que ver cuáles de nuestros discursos, nuestras prácticas, nuestros líderes, nuestros intelectuales, cómo está hecha la ciudad, inflaman o no inflaman la locura que cada uno tiene, digamos. Lo que muestran Winnicott, Fleury y que Araujo sitúa en el centro es que la crisis no es solo de diseños institucionales, sino también de afecto y de vínculos.
La pregunta no es únicamente qué política pública diseñar, sino cómo inventar formas de autoridad legítima que no sean autoritarias ni blandas, cómo armar dispositivos de cuidado que metabolicen el dolor y puedan rehacer algo del lazo social. Con esto voy terminando. En este escenario conviene preguntarse, ¿nuestros lenguajes inflaman o ayudan a elaborar los afectos? ¿Traducen la vida en conflictos pensables o la encienden la realidad como pólvora? Mala editorial. Una pregunta crucial es si nuestros discursos y nuestras prácticas reconocen al ser humano como un agente ético. ¿Qué significa? No moral, ético significa alguien que puede dirimir y que es responsable por lo que hace, o estamos pensando al ser humano como un paciente lleno de consignas. Estoy pensando especialmente en lo que a mí me compete, que son las narrativas hegemónicas de la salud mental, que yo a veces me pregunto, ¿tienen algo que ver con la idea de crecer o es poner etiquetas nomás? Freud advertía que nuestros mayores tesoros culturales, por ejemplo, el amor o la democracia, carecen de fundamento, no tienen una justificación. Y es justamente por eso que hay que creer en ellos. Su fuerza no está en su origen, sino en la voluntad que los sostiene vivos. Y hoy, el amor y la democracia, que son sus ejemplos, padecen de la misma crisis, porque se cree en las cosas duras. La radicalidad hoy día me parece que se confunde con lealtad y la moderación con traición. Es muy raro. Para Freud, creer significaba derribar a los dioses y a las palabras con mayúscula, a los mañanas con mayúscula, pero no dejar de creer, soltar a los dioses, pero no el creer. Creer sin dioses, una religión de adultos, donde cada uno responde por el eco que le lanza al mundo, el odio que cada uno difunde, las voces que propaga, las imágenes que comparte. Debería terminar aquí esta presentación, pero no voy a terminar aquí. Voy a recordar algo que le escuché una vez al filósofo chileno Sergio Roja, y él decía que siempre cuando uno termina una presentación, una exposición o lo que sea, buena, mala o al menos correcta, uno termina y hay como una especie de salto cuántico hacia el último párrafo. Ahí dice, en el último párrafo siempre están las buenas intenciones, como lo que acabo de decir más arriba, hay que hacer esto y lo otro, y tenemos que hacer buenos, digamos, y hacer cosas buenas, ¿no? Pero él dice justamente en esa brecha, entre el penúltimo párrafo y el último párrafo, es donde está la vida, lo que nunca jamás se resuelve, lo que no tiene solución, ¿no? Es tierno igual hacer ese truco que los humanos hacemos para creer que podemos saltarnos el abismo entre las palabras y las cosas. Y ese hueco es el oficio siempre fallido y también precioso de vivir con otros. Ahí está toda la dificultad entre las palabras, lo que hacemos, lo que se supone que tenemos que hacer, y el final, ¿no? Cómo salir, cómo cerrar un escrito, un libro, una presentación, lo que sea. Nadie debería prometer clausurar jamás ese espacio porque ya conocemos de sus consecuencias. Igual no aprendemos. La pedagogía parece una superstición. Lo más honesto sería aceptar que siempre hemos estado en problemas y que de lo que se trata es de pensar no solo esa brecha, hacer teoría, sino pensar en la brecha misma. Es decir, seguir con el problema, que es un título de un libro de Donna Haraway que cita Rojas para decir, ¿para qué pensamos? Para seguir con el problema, no nos contemos cuentos. Y eso está bien, eso es lo que tenemos que hacer. Y quizá esa sea también la invitación de este libro, no apartar la mirada, no dejar de pensar y compartir el esfuerzo frágil y cotidiano de sostener la democracia, si todavía ustedes creen en ella, yo sí, como responsabilidad en lo común. Gracias. Bueno, me han pedido que diga unas palabras, se supone que uno ya hizo el trabajo porque escribió el libro, pero bueno, juego el juego. Bueno, primero yo quería agradecerles a todos y a todas su presencia hoy día. La casa es chica, pero el corazón es grande. Lamento, la verdad, esto de que no haya habido como sillas para todos, pero es un espacio muy cálido y estoy muy, muy agradecida de que estén acá. Estoy, por supuesto, muy agradecida con Editorial Pólvora, con Lucas, con Víctor, con todo el cariño y el entusiasmo y la paciencia que tuvieron, porque tengo que decir que Lucas debe haber hablado conmigo 5 años antes de que finalmente dijera, sí, vamos a hacer esta traducción de este libro. Muchos cafés, en muchos lugares, así que no, estoy muy contenta, realmente ha sido una experiencia muy bonita, además este acompañamiento en la producción del libro y estoy realmente muy contenta de ser parte de su casa también.
Muchas gracias, por supuesto, a Constanza, a Juan Pablo. Estoy empezando por los agradecimientos porque no me los quiero olvidar. Pero voy a decir algunas cosas de lo que ustedes dijeron porque hicieron algunas preguntas y algunos comentarios que creo que son importantes. Yo quisiera también empezar por decir que además tengo que agradecer a muchas personas que no puedo mencionar hoy día, porque efectivamente la idea de este libro, y yo te lo agradezco, porque efectivamente Juan Pablo fue alguien que me incitó. Todos los editores. Bueno, todos los editores de Elements, la serie. de Cambridge University Press, de la serie, impulsaron a que tratara de hacer una cosa como esta, y bueno, estos impulsos y estas, ¿no?, incitaciones se agradecen porque son realmente importantes para uno. Y porque a uno lo llevan a hacer cosas que quizá uno no pensaba hacer, ¿no? Uno asume que ya lo escribió, de que ya escribió en algunas partes algunas cosas, y sentarme a escribir fue una experiencia muy importante para mí, porque fue la decisión de tomar muchas cosas que había trabajado desde los años 2000, en realidad desde 2005, 2000, esas cosas que había estado viendo desde 2003, tratar de ponerlas en conjunto, pero sobre todo tratar de hacer una tesis, ¿no? Tratar de ponerlas en una tesis general y de entregar una tesis general. No es, o sea, parece simple una vez que está hecho, no es simple en general. Y eso era algo que había estado pensando, algo que había aparecido en el 19, y que eso me permitió armar como una intuición y tratar de mostrarla y luego volver sobre el material, porque el libro, aunque recoge muchas cosas, lo que hace centralmente es tratar de pensar el desapego y tratar de ofrecer, si hay algo nuevo acá, es la construcción del proceso, pero sobre todo del fenómeno del desapego, que yo creo que, lo he dicho otras veces, pero creo que es uno de los fenómenos más importantes y más amenazantes y más, o lo que sea, pero es uno de los fenómenos más importantes en los que, para retomar lo que decías, Constanza, habría que seguir pensando, ¿no? Es una oferta de seguir pensando. El libro intenta hacer este recorrido, y como intenta hacer ese recorrido, que tiene que ver con muchos años de trabajo, junto conmigo trabajaron muchas personas. Aquí hay trabajos de equipos de investigación a lo largo de este tiempo. Hay libros que fueron publicados, que no fueron publicados solo por mí, que fueron publicados en coautoría con Danilo, aquí por ejemplo. Están mis colegas de los centros de investigación en los que hemos participado y de los cuales me he nutrido. Hay una cantidad de personas a las que debería agradecerle, porque este libro es, en el fondo, el conjunto de un proyecto. Así que nada, yo no puedo nombrarlos a cada uno, pero muchas gracias. Algunos de ustedes están acá. No hubiera sido posible sin ustedes y sin todo lo que aprendo permanentemente, además de todos mis colegas, porque el libro además trabaja mucho con todo lo que ustedes, los colegas y el campo de la sociología y las ciencias sociales ha producido. Así que nada, es un libro como colectivo, como verán en cierto punto. Yo quisiera luego, quiero hacer un último agradecimiento, luego juro que voy a decir algunas cositas respecto a lo que va más de fondo. Estos trayectos nunca se hacen sin los soportes emocionales y afectivos que da la vida personal. Y este libro, como muchas de las cosas que yo hago, están sostenidos por afectos, por tejedoras de apego. Está dedicado a Daniela, mi hija, este libro. Tejedores de afectos, de apegos, de esas cosas que hacen que la vida sea vivible y que uno pueda seguir adelante. Así que a toda mi familia, a todos mis cercanos y cercanas, que son más allá de mi familia cercana, también este libro no sería posible sin ellos. No tendría el ánimo ni la pasión para hacerlo. ¿Qué es lo que yo creo, ahora para volver a como esta cosa más como académica del libro? ¿Qué es lo que yo pienso que, bueno, hay varias cosas que has planteado, Juan Pablo, en tu comentario, que me gustaría ir de comentario en comentario. Yo creo que efectivamente, yo creo que los cientistas políticos tienen que trabajar sobre la institucionalidad, y creo que es muy importante trabajar sobre las instituciones y la institucionalidad,
Pero mi esfuerzo quizá todo este tiempo y también con este libro es recordar que con eso no se entiende el país. Y que hay que comenzar a mirar otras dimensiones que están en juego, y esas dimensiones en buena parte, porque este es un libro básicamente, yo creo, de tratar de entender el lazo social, lo que nos enlaza. Y el lazo social es la manera en que hacemos vínculo, como tú decías, la manera en que nos organizamos para estar en el mundo, y cómo somos individuos, y cómo nos va con nuestros sueños, qué lugar pueden tener y qué lugar puede tener el otro, lo otro. Y yo creo que eso es esencial, y eso es esencial hoy y desde hace un tiempo atrás, pero hoy también, porque hemos estado mirando demasiado institucionalmente el mundo a las sociedades. O sea, las hemos estado pensando como como ellas mismas como respuestas a trabajos institucionales, a efectos institucionales, a efectos estructurales y mediación. Y creo que es un error. Y sobre todo es un error hoy cuando en realidad lo que vemos es esta construcción más archipiélago de las sociedades, cuando la muerte de los grandes relatos no es un problema político solamente. La muerte de los grandes relatos es la muerte de esos grandes relatos que construían sociedad, que lograban producir hebras de sentido para las personas y que fueran relativamente comunes. Y en esa ruptura de grandes relatos estamos ante una relevancia, creo, ante esta evidencia de la enorme relevancia que tiene que ver, que cobra la vida social. Estamos en un momento probablemente en que lo que va a ocurrir es esta reacción a eso que ha venido ocurriendo, a esa sociedad que se vuelve como más sobre ella misma, que se piensa más sobre a ella misma, que tiene referencias a ella misma, porque yo creo que todo lo que viene en el fondo es una disputa entre ese modelo y un modelo que es un modelo de control, o sea, de verdadero control societal, y un modelo de recuperación del poder de las élites, nuevas élites probablemente, sobre ese movimiento de la sociedad. Eso yo creo que es lo que va a ocurrir, pero hemos tenido un largo tiempo y estamos todavía en ese momento en que todo esto avanzó de manera en que hay como dialectos distintos, y es malo, sí es malo, pero al mismo tiempo, o sea, es malo digo porque nos pone en tensión hoy, quizá hubiera, pero al mismo tiempo no hay que ser tan normativo. De repente el camino es un camino que hace que esas fórmulas más archipiélago, que esas maneras de hacer vínculo tengan que cambiar. Quizá podrían ser otras fórmulas que eventualmente más adelante pudieran ser positivas. Lo que quiero decir es, el circuito del desapego es algo que es erosivo hoy, porque estamos en un momento de transformación, me parece. Se está disputando lo que va a ocurrir más adelante, pero no necesariamente es como el destino tendría que haber sido oscuro y cerrado. Pero bueno, eso es una discusión que uno no puede, es algo que no puede plantear, o sea, uno no puede estar seguro. Cuando uno hace sociología, uno no puede predecir, es lo bueno y lo malo. Uno puede decir lo que y uno puede tener mucha imaginación, pero es difícil ser predictivo. Respecto a las preguntas que tú planteabas, Juan Pablo, yo pienso que tú tienes razón, que las relaciones de poder, lo que tú estás diciendo, no se han modificado, y la distribución del poder en términos más estructurales no se ha modificado. Pero a mí no me parece menor que haya habido un empuje a la democratización de las relaciones sociales. O sea, me parece es muy importante, y además yo no creo que sean, o sea, me cuido siempre de no hablar de la democratización, sino el impulso a la democratización de las relaciones sociales, porque no necesariamente eso ha conducido a democratizar relaciones, necesariamente. Pero yo sí pienso que hay algo muy importante en estos procesos
que deberían autorizar y que permiten entonces la politización porque tú crees que efectivamente es legítimo que la vida sea de otra manera. Y si tú no democratizas esas básicas relaciones, no hay espacio para la imaginación. En mis trabajos en los años 2000, cuando publiqué un libro que se llama Habitar lo Social, que probablemente es uno de los libros que más quiero, porque me enseñó mucho, 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 y probablemente lo que he hecho ha sido como muchas cosas, reescribir ese libro muchas veces, repensarlo. Pero cuando yo hice ese libro, hice ese terreno, lo que había era un sentimiento básicamente de impotencia, ¿no? Era como el mundo de la impotencia. No sé si alguno de ustedes fue a la universidad o vivió esos años 2000, 2004, 2005, cuando yo iba haciendo ese trabajo terreno, y la gente era muy crítica, pero muy impotente. No había nada que cambiar. Entonces había un tono, para usar mi otra alma, Constanza, un tono depresivo en todo el... Pero para los 2010, 2015, 2010 no, pero 2015, cuando en mi material en terreno, lo que hay es otro sentimiento. ¿Qué ocurrió entre el 2005 y el 2015 que ha sido muy violento? Normalmente los cambios sociales son muy lentos, pero eso ha sido muy violento. Es que las personas de pronto encontraron que se encontraron legitimadas y encontraron que había un horizonte posible, un horizonte de cambio. Estamos todos decepcionados, desencantados, pero al mismo tiempo ese movimiento no ha sido inútil, aunque sea solamente porque tenemos fuerzas, ¿no?, que están intentando que ese movimiento de apertura de horizonte, de ese movimiento, retroceda, incluso solamente por esa evidencia. Pero ese cambio ha sido muy importante, porque cuando en los años 2005, 2006, 2007, tú ibas, las personas creían que no había posibilidad del cambio, el sistema era demasiado potente, o 2003, 2004, en la época, era demasiado potente. Para el 2015 el sistema no era más demasiado potente. Hay muchas cosas que se modificaron y esa me parece una cuestión esencial para esta cuestión. ¿Cuán chileno es esto? Yo trato de decirlo en el libro. La verdad es que yo creo que es menos chileno de lo que uno piensa. Creo que hay muchas cosas que pasan en otros lugares por una razón principal, sobre todo en América Latina. Porque en América Latina tenemos historias distintas, construcciones distintas, historias políticas distintas, pero al mismo tiempo hemos vivido estos dos grandes procesos, relativamente. El proceso de instalación del nuevo modelo económico y el impulso a la democratización de las relaciones sociales. Llegaron al mismo tiempo, impactaron instituciones, intentaron cambiar instituciones, etc. Pero por supuesto la historia política es distinta, no se puede comparar los que fueron parte de los gobiernos de la Ola Rosa, no se pueden, pero tuvimos que enfrentar lo mismo. Y en muchos casos yo creo que si tú lo piensas políticamente, tú vas a hacer muchas diferencias. Pero yo creo que si uno va a la cuestión social, no va a encontrar tantas diferencias. Solo que se presentan de otras maneras. Soy más cauta en el libro porque como yo hago parte de mi cuestión, la cuestión empírica, y no había hecho investigaciones, me pareció un poco de mal gusto decir que yo creía que para todos lados. Pero francamente pienso que es así y finalmente... por supuesto el Estado tiene razón, eso es así y es un elemento que está sugerido, pero hay que trabajarlo. El Estado es parte de este circuito de desapego. Y finalmente, ¿cómo se cortocircuita? Yo creo que eso es una pregunta para un seminario que voy a ofrecer. No. Curso online. Un curso online para responder esta pregunta, pero sobre todo, bueno, quizá, no sé, porque son tantos caminos, pero lo que yo sí creo que es difícil saber lo que va a pasar, y yo creo que todo el mundo está preocupado. Este libro no es sobre democracia, aunque parezca, pero estamos, creo, todos preocupados por la cuestión de la democracia, estamos preocupados por el momento de cambio que estamos. Es sobre la democracia, por supuesto, también es sobre las amenazas, pero creo que va mucho más allá y se nos ha convertido en un problema existencial para todos nosotros, en términos de qué es lo que va a venir y cómo se va a mover el mundo
hemos vivido mucho tiempo en la incertidumbre y seguimos viviendo en la incertidumbre. Yo creo que uno de los riesgos más grandes en ese sentido, no sé cómo se cortocircuita, pero yo creo que hay muchos riesgos, o sea, yo creo que hay muchos riesgos y ese es un tema que que yo quería recoger de las cosas que tú has planteado, Constanza, y yo creo que uno de esos riesgos grandes es cuando la pasión reemplaza el sentido, no cuando el sentido se vincula con la pasión, eso es lo más hermoso, ¿no? Cuando el sentido y la pasión están juntas. Pero cuando la pasión reemplaza el sentido, cuando el lugar del sentido es la intensidad. Sí, por la cosa pasional, estamos en un problema. Y en el fondo, retomando lo que tú decías, el desapego es ese problema. El desapego es que tú te desapegas porque estás cansado, porque estás agobiado, porque estás moralmente agotado, exhausto, porque tú tienes muchas ideas de cómo deberías ser moralmente, pero en realidad en tu vida personal eres igual de competitivo, ¿no? Quieras o no, haces cosas que dices que no deberías hacer, o sea, todas esas cosas que moralmente nos tienen agotados, no solamente porque uno trabaja un montón y todo lo demás. Pero el desapego tiene esta cuestión de salida, pero al mismo tiempo necesitas algo de vitalidad para estar en el mundo. Y una parte de la vitalidad, pero no tiene sentido para estar adentro, ¿no? Entonces, claro, uno en esos son momentos, creo yo, en los cuales estas dimensiones más de goce, uno lo diría en sentido psicoanalítico, lacaniano, en que el goce se instala como reemplazando, claro, y como verdad. Entonces la pasión, o sea, por llamarlo de una manera menos psicoanalítica, porque acá mi amiga me lleva a su pasado. No, yo también, pero me lleva a sus lares. Pero lo que quiero decir es un tema, porque el desapego el problema del desapego no es que solamente tú salgas de la sociedad, que no haya esta cosa colectiva, sociedad, etcétera, sino que te vuelves mucho más vulnerable a los cantos de sirena del goce. Esa cosa pasional, irracional, o sea, porque no tiene sentido. O sea, porque el sentido es lo que, el sentido que está lleno, la pasión sola, quiero decir, el sentido tiene que estar ligado a la pasión, si no, no tiene ninguna efecto vital. Así que no sé si puedo decir algo muy optimista sobre esto, pero yo lo voy a preparar en mi seminario futuro, lo hago. Mientras tanto, está el diagnóstico. Y lean el libro. Y lean el libro. El libro se está vendiendo acá al lado, ¿no? Una parte importante también, así que igual no sé, Katia, si quizás si que alguien quiere alguna firma, podemos aquí hacer fila y el libro está ahí al lado. Lo del viernes. A solo 19.000 pesos.